filtro rechazabandas. ¿Qué es el filtro rechazabandas? El filtro rechazabandas va a ser un filtro que va a rechazar todas las frecuencias que van a estar dentro de un ancho de banda determinado. El ancho de banda es todo este espacio que está definido entre la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. También tenemos una frecuencia central que va a estar definida entre la raíz de la frecuencia superior que multiplica la frecuencia inferior. También podemos hallar el factor de calidad que va a ser igual a la frecuencia central entre el ancho de banda. En particular, nosotros tenemos como objetivo realizar un filtro rechazabanda a 60 Hz. Este filtro lo podemos obtener mediante la siguiente combinación, que es un filtro pasabajas con un filtro pasaaltas en paralelo y también con un amplificador sumador. El objetivo de aplicar este circuito es el siguiente. Tenemos la respuesta de un filtro pasabajos. Esta es la respuesta ideal, la que estoy señalando, de un filtro pasabajos. Y esta es la respuesta ideal de un filtro pasaaltos. Al llevarlas al sumador, tenemos que se va a sumar punto a punto, es decir, aquí se va a sumar 0 por este filtro pasabajos y aquí se va a sumar este 0 con este filtro pasaaltos. Es decir, vamos a tener la suma, en general vamos a tener el filtro rechazabanda. Dado que para llegar a la respuesta de nuestro filtro rechazabanda, tenemos que tomar en cuenta que el filtro pasabajos se tiene que realizar para la frecuencia de corte inferior y que el filtro pasaaltas se tiene que realizar para nuestra frecuencia de corte superior. Caso contrario, no tendremos la respuesta de nuestro filtro rechazabanda. Una vez dicho esto, vamos a realizar el diseño del filtro pasabajos, que en nuestro caso nuestra frecuencia de corte inferior va a ser de 40 Hz con orden 9. Entonces, nuestra fórmula de la frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por RC. Imponiéndonos un capacitor de 0.2 microfaradios, encontramos nuestra resistencia, que va a ser igual a 19.894367 kiloohmios. Este sería nuestro circuito diseñado, teniendo 4 filtros pasabajos de orden 2 y un filtro pasabajos de orden 1. Bien, ahora para nuestro filtro pasaaltos, de igual manera, continuamos con la misma fórmula de la frecuencia de corte, que va a ser igual a 2pi por R por C, pero ahora nos impusimos una resistencia de 10 kiloohmios y encontramos nuestro valor del capacitor, que va a ser de 0.198944 microfaradios. Teniendo en cuenta ahora nuestro filtro pasaaltos de orden 9, tenemos 4 filtros pasaaltos de orden 2 y un filtro pasaaltos de orden 1. Ahora, ya encontrados nuestro filtro pasaaltos y nuestro filtro pasabajos, tenemos que acoplarlo a nuestro circuito sumador. Tenemos que tomar en cuenta que las resistencias tienen que ser iguales para que su comportamiento sea como un sumador como tal. Nuestro circuito final nos queda nuestro filtro pasabajos, nuestro filtro pasaaltos, acoplado a nuestro sumador. Nuestro circuito fue diseñado para que se atenúe la banda de 60 Hz. Entonces, para comprobar que nuestro circuito está funcionando de manera correcta, se creó un audio que contenga la señal de 60 Hz y en el resultado escuchar la señal sin la banda de 60 Hz. Entonces, nuestro audio creado es el siguiente. Y este es nuestro resultado. Bien, para poder introducir la señal al LTSpice tenemos que poner nuestra fuente y darle control clic derecho y poner el comando wav file igual espacio y la dirección donde va a estar el audio. Para poder recibir el audio, que es esta pestaña de acá, tenemos que escribir en la parte donde dice .op, .wav y la dirección en donde quisiéramos que se nos guarde nuestro audio y ponerle el nombre del audio. Aquí en este caso le puse result rechaza y también darle esta dirección. Entonces, en consecuencia, mi señal de entrada es la siguiente y la señal de salida es la siguiente. Ahora, en realidad lo que nos interesa es poder observar nuestra señal de entrada, pero lo que en verdad nos interesa es poder ver nuestra FFT de nuestras señales, tanto de nuestra entrada como de nuestra salida. Ver cómo se comporta nuestro filtro. La verde es la entrada y la salida es la azul. Entonces, como podemos ver,
que en nuestra banda de 60 Hz nuestra señal se ve atenuada, se ve con una pendiente. Eso quiere decir que está rechazando todas estas frecuencias y está dejando pasar todas las demás. Lo que también podemos hacer para ver el comportamiento de nuestro filtro es ver cómo se comporta con un análisis en corriente alterna. Para ello nos vamos a la fuente, ponemos en Advanced, le damos en Análisis en AC, le damos en una amplitud de 1. ¿Okay? Asimismo, modificamos el campo de la trasciende y vemos en ese análisis, le damos en décadas. El número de puntos por décadas va a ser 10, que empieza en 0,1, y nuestra frecuencia, nuestro stop frequency, va a ser de 100K. Y vamos a ver nuestro comportamiento del filtro. Le damos en correr y simulamos en nuestra salida. No nos interesa ver ahorita la fase. Y podemos ver nuestra respuesta del filtro, nuestro rechaza banda para una frecuencia de 60 Hz.